Finalmente, lo que me gustaría, no quiero volverlos locos, ¿sí? No quiero abusar de su tiempo, ¿sí? Pero me gustaría discutir con cierta, digamos así, brevemente por lo menos, un tema que apareció en el texto sobre la teoría del consentimiento que yo les dejé, ¿sí? En su momento, como parte de nuestros, digamos así, de los apuntes introductorios, ¿sí? A nuestra clase. Y es la idea de que hay diferentes maneras de expresar nuestro consentimiento, ¿sí? Una manera es la manera, por así decirlo, obvia, ¿sí? Que es expresamente, ¿sí? Adquirir o realizar una transferencia de derechos y adquirir obligaciones, ¿sí? Esto es consentimiento expreso, puede ser verbal o no verbal, no necesariamente tiene que ser verbal, ¿sí? El consentimiento expreso no significa consentimiento verbal, puede haber otras formas no verbales de prestar consentimiento expreso. Por ejemplo, si yo estoy, digamos, para usar un ejemplo banal, si ustedes quieren, si estoy en una reunión, digamos, y alguien dice, alguien tiene una pregunta y yo levanto la mano, de esa manera estoy expresamente comunicando que tengo una pregunta. No es un caso de consentimiento, pero lo que me importa acá es la idea de expreso versus tácito, ¿sí? No hace falta que diga, yo quiero hacer tal cosa, ¿sí? Levanto mi mano y se entiende en ese contexto que levantar la mano puede ser un signo de consentimiento, digamos así, de que tengo una pregunta, por ejemplo, ¿sí? Ahora, hay veces, ¿sí? Donde no hacer nada, ¿sí? O, digamos, hay una línea, si ustedes quieren, difusa entre la idea de consentimiento expreso y consentimiento tácito, ¿sí? Hay un caso, si ustedes quieren, un caso central del consentimiento expreso, y es que cuando verbalmente, ¿sí? Expreso mi consentimiento. Lo que les estoy tratando de decir ahora es que puede haber formas no verbales de expresar consentimiento también. Por otro lado, esta es la otra cara de la moneda, la idea de consentimiento tácito, y es que yo puedo expresar mi consentimiento sin hacer nada, o en todo caso hacer algo, ¿sí? Diferente, ¿sí? A lo que normalmente, digamos, por medio de hacer un uso de una expresión, por ejemplo, ¿sí? Que tiene un significado estándar diferente al que tiene en este contexto. ¿Sí? No sé si estoy siendo suficientemente claro, ¿sí? Quizás un ejemplo nos permita ver la distinción que quiero hacer con más claridad, ¿sí? Supongamos que estamos en clase y yo les hago una pregunta. Digo, ¿alguien tiene alguna dificultad, supongamos, con tal tema? Nadie dice nada, ¿sí? Si nadie dice nada, en ese contexto, ¿sí? En el contexto, cuando yo les hago una pregunta y hago silencio para esperar una respuesta, ¿sí? Si nadie dice nada, puede ser interpretado, ¿sí? Como que ustedes no tienen, ¿sí? Ninguna pregunta, ¿sí? ¿Qué significa? Que en ese contexto no hacer nada significa algo diferente de lo que significa normalmente. Normalmente cuando yo me mantengo en silencio, no estoy haciendo nada, digamos, ¿sí? Pero en cierta ocasión, o en cierto contexto, ¿sí? Se entiende, ¿sí? Por las normas, digamos así, que rigen, ¿sí? Ese ámbito, se entiende que no hacer nada en ese contexto significa hacer algo o conlleva hacer algo, ¿sí? Particularmente, en este caso, conlleva que nadie tiene ninguna dificultad. Esa es la idea de consentimiento tácito. No es que, ¿sí? Es tácito en el sentido de que no hago nada. Puede ser algo diferente a expresar consentimiento
¿sí? De forma verbal. ¿Sí? Puede ser no hacer nada o puede ser hacer algo diferente a lo que yo normalmente hago, a lo que significan mis acciones, digamos, en un contexto estándar. ¿Sí? Tal que, ¿sí? Al no hacer nada o al hacer algo diferente a lo que hago normalmente, estoy haciendo algo. ¿Sí? Y en particular, en el caso del consentimiento, estoy expresando mi consentimiento. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que la distinción entre consentimiento expreso y consentimiento tácito no es una distinción, por así decirlo, entre dos tipos de consentimiento, sino es una distinción entre dos formas de expresión del mismo consentimiento. ¿Sí? Dos formas de expresar lo mismo, que es mi consentimiento. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esta distinción es importante? Y sí, en todo caso, les remito al texto, ¿sí? Sobre este tema que que yo les dejé en alguna de las primeras clases sobre la teoría del consentimiento. ¿Por qué esto es importante? Porque la idea de que yo expreso, ¿sí? Manifiesto expresamente mi consentimiento a la autoridad política, prácticamente tiene lugar en contadas ocasiones. ¿Sí? Básicamente, cuando alguien se naturaliza ciudadano de un nuevo Estado y lo hace, digamos así, por voluntad propia, no porque tiene que escaparse, por ejemplo, de su país de origen, porque en cuyo caso, ¿sí? Una de las condiciones validantes, que es, digamos así, que sea un acto no coercitivo, libre, si ustedes quieren, no se verificaría del todo, ¿sí? O podría llegar a no manifestarse. ¿Sí? Pero obviamente en el caso de los ciudadanos de un Estado, la mayoría de los ciudadanos son nativos de ese Estado, ¿sí? Y por lo tanto no consintieron expresamente, ¿sí? ¿Sí? A la autoridad de ese Estado. ¿Sí? Los ciudadanos argentinos, ¿sí? No, por así decirlo, prestaron su consentimiento al Estado argentino. ¿Sí? Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué pasa con, por ejemplo, ciertos actos rituales, como por ejemplo, ¿sí? Por lo menos en mi época, se cantaba Aurora, ¿sí? En el colegio, y eso quizás puede interpretarse como una forma de prestar consentimiento. Es raro y es dudoso, entre otras cosas, porque, por ejemplo, los niños no saben lo que están haciendo, no saben que están prestando su consentimiento. Para empezar. Por otro lado, son menores de edad y entonces, ¿sí? No son, se supone, competentes. ¿Sí? Como así como no son, un niño no puede vender una casa, ¿sí? Tampoco puede prestar consentimiento. ¿Sí?